y a todas a este curso de capacitación que hemos denominado Construyendo Puentes de Acceso a Justicia, que desarrollamos desde el área de capacitación de nuestra dirección, que es la Dirección de Acceso a Justicia, en conjunto con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, ¿no? Particularmente desde la Secretaría de Extensión. Bueno, este es el último encuentro referido a las etapas evolutivas. Hoy se abordará la etapa de los adultos mayores en tiempos pandémicos. Nos queda un encuentro más, que sería el de la semana siguiente, pero bueno, hoy cerramos lo que tiene que ver con esta temática. Bueno, los avances científicos nos han permitido que la edad cronológica se prolongue y que la calidad de vida en algunos segmentos sociales también aumente, ¿verdad? De esta manera, vemos que hasta ayer la jubilación implicaba el descanso esperado, la inactividad, deportes, que conforman parejas, y que hasta sorprenden con ciertas conductas que algunas décadas atrás hubiesen sido impensadas, ¿no? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿qué cambios se han producido hoy en sus ideales, en sus aspiraciones y en sus creencias, y en su identidad? Y por otro lado, ¿qué sucede con la longevidad en la que nos encontramos con poblaciones cada vez mayores, ¿no? Debido al crecimiento de la expectativa de vida? Bueno, para ello hemos convocado a las expositoras de hoy. Iniciamos en primer término con la licenciada Marina de la Canal, quien es licenciada en Psicología, es especialista en Gerontología, es docente investigadora y extensionista de la Universidad de La Plata y de la UBA, también es directora del área de estudios y abordajes en psicogerontología, y es directora de PROSAM. PROSAM es el programa de promoción de la salud de las personas mayores. Bueno, ella nos va a hablar, o nos va a introducir en esto, en cómo denominar, en principio, a las personas mayores, cómo llamarlas, cuáles son las características de esta etapa evolutiva y qué efectos psicológicos, cuáles son los efectos psicológicos del envejecer. También en relación a la longevidad mundial y a la longevidad en Argentina, y además contar un poco la experiencia de la investigación actual que se desarrolló, que se inició, mejor dicho, en el 2020 con el ASPO, y los efectos que ha tenido en pandémicos, o no sé si pandémicos, o en tiempos de pandemia en esta etapa de los adultos mayores. Bueno, bienvenida Marina, y gracias por compartir este momento y tu saber con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los que estamos acá. Bueno, vamos a ver si podemos en la tarde de hoy abordar todo esto que vos planteabas. Yo voy a compartir un PowerPoint, pero me gustaría que todo lo que pueda ir surgiendo como pregunta, como comentario, lo vayan planteando de manera que lo podamos ir incorporando en la exposición y podamos ir haciendo como una conversación sobre la temática, que es una temática actual, obviamente, que es una temática compleja, muy compleja. La perspectiva que les voy a contar hoy, o les voy a compartir hoy, sí es una perspectiva que tiene dos líneas, podríamos decir. Una que es plantear una realidad, que es una realidad mundial, que es una realidad que viene siendo de mucho tiempo atrás, pero que se fue como consolidando, instalando, y una perspectiva que es, yo diría, como la más quizá difícil de poder comprender, que es la psicología de la vejez. Yo creo que los aspectos psicológicos siempre marcan una gran complejidad, porque todos hablamos de la psicología, muchas veces uno en conversaciones cotidianas ya no, bueno, eso que te pasa es psicológico, ¿no? Es decir, está como en los intercambios, y muchas veces es cierto, pero es importante saber cuáles son los alcances de eso que muchas veces pensamos que nos está pasando cuando transitamos un momento de nuestra vida, y con la vejez el intento va a ser hoy poder comprender esto, es decir, que transitar
que poder apropiarse de ese momento de la vida no es solamente porque el tiempo transcurre y pasa, sino que hay algo de un trabajo psicológico que cada uno de nosotros hacemos para realmente poder, poder vivir lo que muchas veces en una frase así cotidiana decimos, poder vivir con la vejez con calidad de vida, con placer, que sea una vejez digna, que sea una buena vejez, pero que todas esas palabras no van de suyo con llegar a la vejez, sino que hay algo de un trabajo interno que el sujeto está exigido de alguna manera a poder realizar. Voy a compartir, como les decía, pantalla y les voy a ir mostrando algunas cositas. Ustedes me van a ir preguntando, por supuesto. No sé si ahí se alcanza a ver. Ustedes me dirán. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, yo algunas imágenes voy poniendo allí, un poco como para que sean representativas de una diversidad, ¿no? Podríamos decir, de lo que significa el envejecimiento, y plantear una perspectiva estrictamente psicológica. Las imágenes son imágenes que demuestran vínculos, por un lado, que muestran por un lado mujeres haciendo en grupo, también vínculos más afectivos, que podrían ser entre una hija y una madre, el envejecimiento masculino también, bueno, hay como distintas líneas para poder ir planteando, ¿no? Vamos a partir de una cosa muy importante y muy actual, que es el envejecimiento poblacional. ¿Ahí lo están viendo? Sí, perfecto. ¿Qué es el envejecimiento poblacional? Bueno, el envejecimiento poblacional es un aumento de las personas de 60 años y más. Este aumento de la población se viene sucediendo desde el siglo pasado, es lo que se llama transformación poblacional. Esto significa que la población ha cambiado, en el presente ya podríamos decir que hay una longevidad lograda, hay una longevidad presente en el mundo, y que se produce por tres grandes efectos de factores, que son el bajo índice de mortalidad, el bajo índice de natalidad y las migraciones. Es decir, el bajo índice de mortalidad es que ha bajado los índices de mortalidad porque por el avance científico hace que produzca efectos en relación a el efecto que algunas enfermedades podrían haber tenido, y que ahora producen un efecto de extensión de la vida aun cuando el sujeto pueda transitar alguna enfermedad, pero se extiende la vida. El índice de natalidad modifica la estructura poblacional porque la disminución de los nacimientos, por ende, hace que el porcentaje de recién nacidos y de niños disminuya. Ahora lo vamos a ver con unos gráficos que lo vamos a poder apreciar mucho más claramente. Y migraciones, esto es concentraciones de personas mayores en determinados lugares. Esto en Argentina se produce, por ejemplo, en Mar del Plata. Mar del Plata concentra la mayor población de personas mayores. Esto, ¿cómo se visualiza en Latinoamérica? Argentina, junto con Uruguay y Cuba, son los países de mayor transformación en este sentido. Tienen alrededor más o menos entre un 14 y un 20% de personas mayores. Para el 2100, este es un dato que se los comento, para el 2100, por supuesto que para el 2020, para el 2050 tenemos una población que ahora vamos a ver el dibujo, ¿no?, de lo que es la pirámide poblacional, pero para el 2100 tenemos más o menos un 25% o más de la población de personas mayores. Claro, uno cuando lo transmite así, parece que son como números, porque lo estamos transmitiendo en porcentajes, pero esos son personas. Y yo siempre les voy a decir lo mismo que lo digo cuando doy las clases en el grado y cuando estoy con los jóvenes. Le digo, si nosotros salimos a la calle y hacemos una observación de la sociedad,
vamos a contemplar la gran cantidad de personas mayores que transitan los lugares. Todos los lugares están transitados hoy por personas mayores. La calle, un bar, una confitería. Bueno, en este momento, recién ahora estamos con la apertura de algunos lugares, pero las personas mayores están, viven, están entre nosotros. Es decir, no son números que se distribuyen en una pirámide, ¿no? Es decir, esto lo transmitimos formalmente así, pero la realidad es que la comunidad, la sociedad, tiene, como dice algunos autores, Piñar lo dice con respecto a la adolescencia, es que hay que alojar a las personas mayores, porque si no alojamos a las personas mayores, las sociedades se complican para poder convivir con las personas mayores. Y claro, las personas mayores, una de las grandes cosas que van a ocurrir con esta transformación poblacional es la gran diversidad. ¿Por qué? Digamos, diversidad en el mismo proceso de envejecer y diversidad en relación a los distintos temas que nosotros podemos plantear. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué les digo en el mismo proceso de envejecer? Porque nosotros podemos, bueno, lo vamos a decir, la OMS dice que una persona de 60 años es considerada una persona mayor. Pero claro, uno podría plantear que entre los 60 o 65 y 75, uno podría pensar en una persona mayor con ciertas características. Si pensamos entre 75 y 85, son personas mayores con otras modalidades, otras necesidades, otras transformaciones. Y de los 85, 90 y más, otras también necesidades, donde también allí podríamos plantear que el cuerpo se hace protagonista, porque las dificultades o los déficits, las dependencias, este es otro gran tema para tratar, que es la cuestión de los cuidados de las personas mayores que se dan en las circunstancias donde las personas mayores comienzan a tener ciertas dificultades en relación a su autonomía. Y esto requiere de cierta estructura, de ciertos otros que puedan ir acompañando ese proceso. Esto genera toda una complejidad en el armado de lo que son las redes, de lo que es la red familiar, de lo que es la red social, porque exige ciertas competencias para el trabajo con las personas mayores, y las personas mayores requieren de esos otros que puedan sostener ese tránsito por la vejez. Entonces, fíjense lo que yo les decía. Vemos un poquito estos dibujos. Claro, esto es una pirámide que podríamos decir lo que uno se representa en la cabeza, la pirámide poblacional es del año 2000. Acá ya tenemos una pirámide poblacional del 2025, fíjense que ya hay un deslizamiento, ya no es un dibujo tan perfecto de una pirámide, donde obviamente aquí arriba están las personas mayores y abajo los pequeños. Fíjense que en el 2025, nosotros estamos muy próximos al 2025, ya hay una transformación de este dibujo. Y fíjense lo que es en el 2050, donde prácticamente estas personas mayores, mujeres. Fíjense que en las tres dibujos, la cantidad de personas, de mujeres, es mayor que los hombres, y en las personas, y en la vejez, sobreviven las mujeres 7 años, sobrevivimos 7 años en los hombres. Todavía no se ha modificado ese dato. Esto también es fácilmente constatable. No hay investigaciones al respecto de cuál es la causa, hay hipótesis, podemos suponer algunas cosas por las cuales las mujeres sobrevivimos a los hombres. Muchas cuestiones están pensadas en relación a que las mujeres somos más, podríamos decir, más cuidadosas en términos de salud, bien porque visitamos y hacemos nuestros controles ginecológicos, por ejemplo, bien porque hacemos más visitas a, bueno, atendemos en términos generales, el hombre es más, podríamos decir, como más holgazán, si se quiere, pero estas son hipótesis, no hay investigaciones claras al respecto. También es cierto que, y esto es un dato para la psicología más que relevante, que las mujeres
enlazamos más también en relación a la palabra, al salir, al estar en contacto con otros, y bien sabemos, sobre todo desde la psicología, como recién les decía, que la sociabilidad desde siempre, siempre está la anécdota graciosa de que cuando las mujeres llevan los hijos al colegio, en la puerta del colegio conversan, y el hombre siempre va como más apurado, más apremiado en tiempo, no se detiene. Y esas cuestiones parecieran que tienen que ver con un beneficio en torno a el lazo, ¿no? El enlace, el estar volcado hacia la afuera, que de hecho en todo lo que es talleres comunitarios, talleres, nosotros de la facultad en el programa PROSAM coordinamos talleres. Esto es nacional y es mundial, que la participación es mayoritariamente femenina. Hay un porcentaje mucho menor de hombres que participan en talleres de distintos aprendizajes. Estas, como les decía, son hipótesis, son ideas que uno va pensando que podrían ser los factores por los cuales las mujeres sobreviven 7 años a los hombres. Pero acá lo importante es visualizar también que casi en el 2050 el porcentaje de personas mayores es equivalente al de adolescentes de 14 y 15 años. Este es un dato importante, es un dato a tener en cuenta, no como dato solamente, le vuelvo a decir, sino porque esto exige, por lo menos a quienes estamos en el campo de la salud, a pensar acciones preventivas, acciones inclusivas, acciones que las personas, porque además sabemos que una persona que vive, porque no es solo que aumenta la población, sino que se extiende la vida. Y el dato, ahora yo les voy a decir los datos del último censo que fue en el 2010, porque por supuesto y por obvias razones en el 2020 no se realizó, en el 2010 ya hay un dato muy significativo, que es que la población que más ha aumentado es el de personas mayores de 100 años. Entonces la franja de 90 y 100 años es una franja que ha crecido, que va a seguir creciendo, obviamente, que se va a aumentar, porque una persona que tiene 80, 85 años muy probablemente llegue a los 95 años, porque ya una enfermedad terminal podría hacerla vivir 10 años más, digamos. Por eso les decía hoy la complejidad, ¿no? La complejidad del tema, que tiene muchas aristas, pero que la arista más importante para nosotros, por lo menos, es pensar que conociendo estos datos tenemos que saber que la población va a ser de personas mayores, por eso se llama población envejecida, y que no nos podemos quedar solamente contemplando estos datos, sino que requiere de conocimiento específico para delinear acciones e intervenciones que vayan de cara a esas personas mayores, la familia y la sociedad. Fíjense esta cuestión de la transformación poblacional. Una familia en la que tiene una persona mayor de 90 años, probablemente tiene un hijo de 70, con lo cual ya hay 2 personas mayores al interior de una familia, ya 2 generaciones donde hay, podríamos decir, vejez, con sus vicisitudes, con sus modalidades, con sus particularidades, pero muchas veces empieza a ocurrir actualmente que si pensamos en términos de cuidado, muy probablemente una persona de 70 y pico, 80 años ya tampoco puede hacerse tanto cargo de una persona de 90 y pico. Y empieza a armarse una trama bien interesante en torno a las exigencias. Si voy muy rápido me van diciendo, pero esta parte yo la voy como mencionando, no vamos profundizando, sino que la voy mencionando. Entonces, el envejecimiento, como decía, de la población en el mundo es un hecho que se viene acelerando desde la segunda mitad del siglo pasado. En los últimos 60 años la esperanza de vida al nacer ha aumentado en 20 años y se prevé que para el 2050 se incremente 10 años más. Para esa fecha se calcula que el porcentaje de personas mayores de 60 años será igual al de niños y adolescentes, como se les decía hoy, que es más o menos un 21%. Se estima que el porcentaje de mayores de 80 años será el que tenga mayor crecimiento y más acelerado. En el censo del 2010, esto en la población argentina continúa en avance,
Es de destacar que las personas de 80 y más constituyen el grupo de edad que presentó mayor crecimiento, y entre ellos se distingue el crecimiento relativo de los centenarios, es decir, la cantidad de personas que tienen 100 años, que en el 2001 era de 1.855 personas, y en el 2010, 3.487 personas. Bueno, algunas cuestiones informativas nada más se hicieron hasta el momento, ya quedaron un poco pretéritas las fechas, pero son las dos asambleas mundiales que se realizaron con respecto al tema de envejecimiento. Una fue en 1982 en Viena, la otra en 2002 en Madrid. Fueron reuniones muy importantes al respecto de generar un plan de acción internacional para que cada representante que estaba allí llevara a su localía. Allí en ese plan de acción se incluyeron diversas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las cuestiones de la salud mental, la cuestión de la educación permanente para las personas mayores, el uso de la tecnología. Fíjense, si ustedes, esto lo pueden googlear, si ustedes buscan el plan de acción de Madrid 2002, ya está la cuestión de la tecnología. Parece mentira, pero el año pasado, y más que todo las personas mayores pudieron sostenerse en el vínculo con otros, y todos nosotros a través de la tecnología, de aprender estos formatos y estas modalidades de poder comunicarnos, y ni hablar del uso de telefonía celular, porque fue el modo en que las personas pudieron mandar sus mensajes, tener sus grupos de pares que los tienen desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya estaba planteado en ese plan el incorporar la tecnología, aprenderla, usarla. Bueno, el plan de acción es enorme. Yo creo que estaríamos en tiempo de hacer una asamblea mundial ya, pasado todo este tiempo, porque creo que desde esa fecha a la actualidad han cambiado mucho los modos vinculares, y fundamentalmente ha cambiado mucho las personas mayores. Esto que planteaba Ana en la presentación acerca de cómo eran las personas mayores, cómo se vivía antes, cuál era la expectativa de las personas mayores a posteriori de una situación como podía ser la jubilación, o bien cuáles eran los intereses de esas personas mayores, ha cambiado notablemente en relación a cómo hoy se posiciona una persona mayor, qué aspiraciones, qué búsquedas, qué deseos tienen las personas mayores, cómo van en búsqueda de ese deseo, que lo concretan, porque esto también lo vimos en la investigación del año pasado, que fue muy interesante, porque nosotros tuvimos que diseñar una encuesta el año pasado, porque teníamos la investigación aprobada y teníamos que hacer un trabajo de campo, y por supuesto las entrevistas que teníamos pensadas para esa investigación no las podíamos realizar. Entonces construimos un cuestionario, una encuesta, mejor dicho, con 39 preguntas distribuidas en 5 dimensiones. Una dimensión tenía que ver con el vínculo, con quienes estaban viviendo, con quienes estaban transitando la situación de pandemia, pero no, sí, de pandemia por un lado, pero fundamentalmente de los efectos y de la significación que se le daba al acto como aislamiento social. ¿Y qué efectos tenía para las personas, sobre todo las personas mayores, que en la cuestión de la temporalidad y del espacio es indispensable para subjetivar su identidad? Entonces, ante esa situación de disruptiva, que así la llamamos, es una situación disruptiva de algo que irrumpe y deja al sujeto en una situación, podríamos decir, traumática, bueno, ¿cómo se habían organizado con estas cuestiones? Y una de las cosas muy interesantes que además queríamos tomar la voz de las personas mayores, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero fue un momento donde se habló mucho de las personas mayores, que eran vulnerables, que había que cuidarlas, que había que restringirlas, que, bueno, eran como que, y quienes estamos tan cerca de las personas
personas mayores, realmente no teníamos esa data, esa información. Teníamos delante nuestro otro tipo de personas mayores, que se habían organizado, que habían recreado su mundo interno, que así lo respondieron en el cuestionario. O sea, una de las cuestiones que surgió como resultado fue que las personas apelaron a la autorreflexión y a la sabiduría, porque son personas que han transitado infinidad de situaciones dramáticas como esa, y que entonces ponían como al servicio de transitar la situación mucho la reflexión, el tener la cuestión de la paciencia y la tolerancia, y la cuestión del aprendizaje. Es decir, muchísimos habían recreado, asocié esto por lo que les decía del deseo, porque personas, por ejemplo, que se habían puesto a aprender a tocar el piano, que era una asignatura pendiente, y que entonces era algo que lo podían hacer en sus casas, muchos a escribir. Y una de las cosas interesantes que también recuperamos a través de ese cuestionario fue que las personas hablaron de su casa y del hogar, diciendo que habían podido reencontrarse con la casa y que habían sentido que la casa la tenían abandonada. Expresiones de esta naturaleza. Es decir, que la tenían abandonada, que tanto salir, andar y estar exigido con el afuera, se habían encontrado un cierto placer y una satisfacción de estar sin horarios en su casa y transitar en su casa. Lo cual esto también es interesante porque uno tiene otra imagen, ¿no?, de las personas mayores, como que no están exigidas con los horarios. Y una de las cosas que dijeron era esto, estar tranquila en mi casa sin exigencias y sin tener que responder a horarios. Bueno, los datos de la investigación son para otro momento, si quieren, porque son muchos, son muy interesantes, son muy listos para intercambiarlos, pero nos dan una realidad y además esto, ¿no?, que son ellos los que responden a esa cuestión de que tanto se habló de cómo transitaban las personas mayores esa situación. Bueno, vayamos ahora a las cuestiones psicológicas. Claro, ¿qué es la vejez? Yo, como verán, estoy muy familiarizada a decir así, la vejez, es decir, nosotros tuvimos nuestros maestros, uno de ellos fue Salvareza, que nos decían, bueno, miren, si la niñez, el sujeto que transita la niñez se le dice niño, y el sujeto que transita la adolescencia se le dice adolescente, el sujeto que transita la vejez se le dice viejo, por lo menos psicológicamente hablando. Claro, esto no lo podemos decir en muchos ámbitos, porque hay tantos prejuicios, que vamos a tener un capítulo hoy. ¿Cuál sería tanto el problema de decirlo? El problema es el prejuicio que tenemos. El prejuicio con el que no zafamos, disculpen el término tan poco académico, pero ninguno de nosotros estamos exentos de esa situación prejuiciosa. Aunque creamos, yo hace 35 años que trabajo en el tema, y todo el tiempo se revisan los prejuicios, porque es imposible posicionarse ante un sujeto que nos coloca a cada uno de nosotros con una dimensión que es que después de esa etapa de la vida no hay otra. Es decir, después de esa etapa es como si dijéramos, es la conclusión de nuestra vida, la vejez. Y esto parece que no hay que decirlo, y este es el prejuicio más grande. El prejuicio más grande es lo innombrable. Un librito muy chiquitito de Manoni dice lo innombrable que tiene la cuestión de la muerte, es decir, después de la vejez no viene otra etapa de la vida. Entonces es una etapa muy importante, es una etapa muy significativa, es una etapa que pasan muchas cosas, porque una de las cosas que pasan es la conciencia de finitud, es tomar conciencia para el sujeto, es inscribir en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, en su vida, que está en una etapa conclusiva y que eso genera obviamente una crisis. Por eso está aquí la idea de crisis y de cambio. Y ese proceso de envejecimiento para el sujeto, que no es solamente desde la psicología, no es solamente pasar
buscar cumplir años, sino que es un proceso, es un trabajo psicológico intenso, arduo, exigente para el aparato psíquico, porque el sujeto se encuentra con un cuerpo, con una posición, con su propia vida, se encuentra, y eso no es sin efectos, eso tiene consecuencias, es decir, que un sujeto se encuentre con una nueva imagen de sí mismo, reflejada en el espejo, reflejado en otro, reflejado en un par, reflejado en una fotografía, cuando un nieto o alguien o uno se ve en una fotografía y se desconoce, no puede encontrarse, esto tiene efectos. O ahora vamos a ver las dimensiones del cambio. Vamos a ver aquí las dimensiones del cambio, transformaciones en el cuerpo, transformaciones en el tiempo y transformaciones en las funciones, familia y sociales. En estas transformaciones de las funciones incluimos la jubilación. Pero, ¿qué pasa con el tema de la jubilación? El tema de la jubilación, cuando nosotros lo pensamos como esta situación de quiebre para el sujeto, no pasa porque se tiene o no se tiene un trabajo. No es una cuestión de tener. Es una cuestión de lo que se juega en el ser. Lo que el sujeto fue siendo mientras se desenvolvía en esa función laboral. Eso es lo que de alguna manera pone en jaque al sujeto a través y a partir de la jubilación. Si bien es cierto que la jubilación, uno podría decir, es, bueno, ir a trabajar o no ir a trabajar, tener el tiempo ocupado, tener el tiempo libre, obviamente, son los observables. Ahí tenemos los observables. Hay películas interesantísimas donde esto lo podemos ver. Por ejemplo, la película de las confesiones del señor Smith, de Jack Nicholson, es una película preciosa para ver esto, porque el sujeto se queda sin sostén, pero se queda sin sostén identificatorio. No puede encontrarse. Por favor, pueden escribir en el chat preguntas si esto no se entiende, pero esto es recontra importante, porque si no pensamos que el sujeto lo va a resolver ocupando el tiempo libre y punto. Y esto es mucho más profundo. Lo que se juega en el sujeto es una separación interna entre lo que fue en un determinado momento y lo que es hoy. Entonces lo lleva a interrogarse al sujeto acerca de quién es. Espero ser clara en esto, pero marca una complejidad, porque este tiene un efecto psicológico que muchas veces estamos alrededor de estas personas, no alcanzamos a darnos cuenta de lo que significa. Y aún cuando hay personas que desean jubilarse, que están esperando el último día para ir a trabajar, igual tiene efectos. Por esto que les estoy diciendo, porque hay algo que se perdió del sujeto, porque hay algo que se diluye, que es aquello que durante tanto tiempo, a través de sus tareas, de su compromiso, de su responsabilidad, de estos otros, fue gestando una identidad que hoy tambalea, que hoy es vulnerable esa identidad, porque el sujeto dejó de sostenerse allí. La otra cuestión es el cuerpo, la imagen reflejada en el espejo, que es como el puber, como el adolescente, ¿no? Que de golpe se encuentra con un cuerpo que no puede dominar, que no tiene representaciones, decimos nosotros los psicólogos, no tiene representaciones para poder alojar el cuerpo que tiene. Y esto es lo que ocurre en las personas mayores. Tema caídas, otro trabajo divino de investigación. Es cierto, las veredas están mal, no hay mucha luz, todo lo que nosotros querramos decir. Pero nosotros no nos caemos todo el tiempo. Bueno, hay un momento donde algo ocurrió, por ejemplo. Entonces, ¿uno qué piensa? Y bueno, algo pasa entre la representación que tengo de mi cuerpo y lo que el cuerpo es. Algo cambió, algo se modificó, o habré perdido la vista completamente, o habré tenido alguna situación que no pude manejar, o me excedí.
Entonces creía que mi cuerpo me iba a responder y resulta que no. Es decir, se produce de nuevo un desfasaje interno. Con Marina, perdón. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Teresa. Marina, mientras que vos hablabas, yo pensaba que vos que estás en el tema, con tanto conocimiento y formada en esto, quizás lo podés llegar a entender o manifestar este proceso de la persona adulta, ¿no? Pero en sí, después de la pandemia cambió, pero yo creo que la sociedad es bastante intolerante con la gente mayor. Ha cambiado, me parece, en este último tiempo igual, porque es difícil entender todo esto que vos estás contando, por este proceso que se pasa en una determinada edad, ¿no? Es muy difícil. Yo particularmente tuve la oportunidad de trabajar con gente mayor porque, bueno, soy enfermera y tuve la posibilidad de atenderlos en el hospital y también tuve la posibilidad de hacer domicilios, entonces iba a las casas. Y hay una necesidad de la gente mayor de que también se sepa esto, pero creo que nosotros todos, me incluyo, estoy próximo a pasar esas edades, pero estamos como en el trajín de la vida de no escuchar, o sí escuchamos, pero no. Entonces, la verdad que la gente adulta solo a veces necesita eso, que lo escuchen y que se den cuenta de que ese proceso no es fácil, que es algo mucho más profundo. Pero bueno, la verdad que yo hice un trabajo ahora justo precisamente por el tema de la gente mayor, y con esto de la pandemia, la verdad que se hizo más referencia, fue más notorio, le hemos puesto la vista a la gente mayor. Y está bueno eso, no pasaba tanto. Yo lo veía en las mismas pacientes o pacientes que yo iba a ver, y hasta sentía una lejanía desde la familia, que eran los que más tenían que estar presentes, ¿no? De esos hijos que ellos esperaban y no estaban, y a veces recurrían, bueno, más que nada a esto, a los servicios de emergencia, o a la gente que tenía para llamar, pero casi obligadamente para que lo escuchen, y había una falta de cariño, de tolerancia, pero bueno, la verdad que con esto de la pandemia fue bastante lindo ver, se ha hecho mucho hincapié, desde publicidades hasta nosotros mismos, creo, ¿no? Apuntar Mira, más y empezar a escuchar más. Te agradezco el aporte, Teresa. Mira, hay cuestiones interesantes. Yo les decía que iba a hacer un rengloncito con respecto a lo que es el viejismo, como ese prejuicio. Pero hay una cosa muy interesante, que es que cuando hablamos de la intolerancia o de sí, la falta de tolerancia para la cuestión de las personas mayores, no incluimos a las personas mayores. Y las personas mayores también son intolerantes con la vejez propia y ajena. Y este es un punto sumamente importante. Hace muchísimos años, nosotros hicimos una experiencia, muchos años. El 15 de junio es el Día Internacional del Abuso y Maltrato, de la toma de conciencia de abuso y maltrato hacia las personas mayores. Hicimos un trabajo grupal con personas mayores para no hacer solamente el flyer, y yo me parece bárbaro que hagamos el flyer y anunciemos y pongamos, pero me parece que este tipo de cuestiones hay que trabajarlas más en debate, en reflexión, e involucrar a las personas de las cuales estamos hablando. Yo puedo hablar mucho de la vejez, pero si no tengo contacto con las personas mayores, algo no voy a saber, digamos, ¿no? Entonces hicimos un taller de reflexión sobre ese abuso, esa toma de conciencia, y pasamos algunos disparadores para que las personas mayores se hablaran sobre ello.
¿Cuál fue la conclusión de ese taller? Que las propias personas mayores rechazaban a sus pares. Ellos no toleran la vejez en el otro tampoco. Entonces nosotros podemos estar toda la vida hablando del prejuicio hacia las personas mayores, pero si las hablamos excluyendo a las personas mayores, de las cuales también, Salvarezza decía siempre que cuando hablaba de prejuicio, hago un paréntesis en el desarrollo de la clase, pero me parece importante, decía, miren, uno puede construir prejuicios a lo largo de la vida con respecto a determinadas cuestiones de las cuales nunca va a ser. Ahora, va a ir construyendo a lo largo de la vida prejuicios sobre la vejez y algún día va a ser viejo. Entonces, esos mismos prejuicios recaen como sombras sobre la misma persona mayor. Entonces, personas mayores también tienen, digamos, muchas veces desconocen el propio proceso que están llevando adelante, por supuesto, y a su vez no se tienen paciencia siquiera, también rechazan lo que les pasa. Vieron que yo empecé la exposición de hoy diciendo, este tema es altamente complejo. Y este es el grado de complejidad que tiene. Que las mismas personas mayores que transitan la vejez no desean ser viejos. Entonces, es muy complejo vivir algo que uno no desea. Muy complejo. Excesivamente complejo. Aún cuando reconocen muchísimas de las entrevistas que nosotros hacemos, una de las preguntas que nosotros le hacemos a las personas es ¿cómo definiría este momento de su vida? Y responden, el mejor momento de mi vida, porque me siento libre, porque no tengo responsabilidades, porque me siento feliz, porque me siento activa. ¿Desea vivir este momento? Y no. Quisiera ser joven. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso, ¿no? Esta paradoja interesantísima, pero tenemos que transitar esta paradoja y dejar de pensar que el prejuicio viene de afuera. Es cierto que el prejuicio viene de afuera también, y que las sociedades no están, la sociedad no es un planeta que nos sobrevuela, la sociedad soy yo, vos, todos somos. Entonces, porque uno dice, no, porque la sociedad no admite a las personas mayores. ¿Y quiénes son? ¿Dónde está la sociedad? Bueno, es eso, ¿no? Porque si no siempre pensamos que hay un planeta que se llama sociedad y que impulsa estas cuestiones. Y uno está sometido a eso pasivamente. Entonces, comparto todo lo que vos decís, el desconocimiento, la falta de interés en escuchar a las personas mayores, el desánimo que eso genera, la falta de lugar que eso genera. Pero a su vez eso retroalimenta de alguna manera aquello de lo cual ninguno de nosotros en definitiva deseamos la vejez. Uno puede tener sospechas, y yo creo que la sospecha tiene que ver con esta tercera transformación, que es la transformación en el tiempo. Porque como dicen las mismas personas mayores, el hilo en el carretel es menos. Y como decía Freud, y los mismos Salvarezza, nadie quiere envejecer, pero tampoco nadie se quiere morir joven. Bueno, otra paradoja. Entonces, la transformación en el tiempo nos ubica a los objetos en una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo, nos guste o no nos guste, indica que, como dice el refrán, los caramelos en la caramelera son menos, el hilo en el carretel también es menos. Eso tiene ciertas ventajas y ciertos privilegios, si se quiere, que uno tiene la capacidad de seleccionar y optimizar entonces en qué va a ocupar su tiempo. Esto es lo que llamamos sabiduría en las personas mayores, ¿no? La sabiduría no se obtiene porque se viven muchos años. La sabiduría se obtiene porque los sujetos capitalizan de alguna manera su historia, y al capitalizarla pueden de alguna manera posicionarse en la selección que quieren hacer de una manera más idónea. Esto es lo que hacen las personas sabias, no que tengan mucha edad. La sabiduría también es un proceso. Voy a ir pasando algunas cuestiones porque si no nos vamos a pasar un poquito en tiempo y no quisiera.
Entonces, ya mencioné las cuestiones de las dimensiones del cambio. La otra cuestión que me parece importante es que este cambio no se tramite si no es un trabajo de duelo, es decir, un trabajo de elaboración. La vejez como proceso psicológico es un proceso de elaboración psíquica, que es intenso, que lleva por momentos a la tristeza, por momentos a la angustia de la misma persona mayor. Esto es, como si dijéramos, es un momento necesario, pero a su vez creativo, tiene que ser útil este trabajo de duelo para que el sujeto pueda posicionarse y conocerse en dónde está puesto en la vida, quién es él, porque esas dimensiones del cambio que yo les mencioné, lo que les trae es un desconocimiento y el sujeto se pregunta quién es, quién soy, hacia dónde voy, qué hice hasta el momento. Es decir, es un trabajo elaborativo en términos de la identidad. Se construye una nueva identidad, se subjetiviza nuevamente, porque se produjo un corte. Entonces, ese corte que impacta en el modo de ser, que impacta entonces en quién soy, muchas veces esto se tramita, yo siempre digo, bueno, las personas mayores deberían consultar mucho más a los psicólogos a otros, digamos, porque en ese espacio psicológico pueden tramitar y elaborar esta situación de cambio y de desconcierto que trae. ¿Por qué? Porque produce mucha desazón no saberse quién es. Ocurre lo mismo en el adolescente, que está a veces desanimado, que no se sabe qué le interesa, esa es la queja que tienen los padres. Bueno, al final, ¿qué te interesa? Estás siempre callado, estás agúlico o agúlica, encerrado. Bueno, ¿por qué? Porque se está tramitando algo del cambio. Y esto ocurre en las personas mayores muchas veces. Estas dimensiones del cambio impactan en el cuerpo con enfermedades. Porque esta energía, en lugar de depositarse en otros objetos, en otros intereses, en recrearse de alguna manera, queda ensimismado. El sujeto queda abstraído de la realidad. Se produce a veces un corte. Por suerte, o yo no diría tanto por suerte, pero digamos, ateniendo preventivamente a estas cuestiones, se han armado ciertos dispositivos que permiten que las personas se incluyan y sirvan de alguna manera para tramitar esta situación, casi sin darse cuenta, porque nadie va a un taller de una disciplina cualquiera para decir, vengo a elaborar la pérdida. No, van para aprender, para distraerse, para ocupar el tiempo, ¿no? Lo que yo les decía hoy, observable. Pero esos dispositivos grupales contribuyen a la posibilidad de elaborar, y por eso las personas cuando pasan ese tránsito grupal dicen, me cambió la vida. Sí, te cambió la vida, porque entró de una manera, porque se encontró con otros pares que le pasan lo mismo, como el grupo de pares también, ¿no? Yo lo comparo mucho con la adolescencia porque se produce como un corte de esa misma naturaleza. La dimensión que cambia en cada uno es la dimensión futura. El adolescente recrea un futuro que tiene que ver con quién quiere ser, y el viejo tiene que reelaborar su futuro con un futuro que es diferente, porque el tiempo futuro es distinto. Y vayamos a la dimensión ahora que les decía hoy del viejismo. El viejismo, sí, es un término utilizado técnico para hablar del prejuicio, de un grupo sobre otro. Y siempre subyace esta cuestión de el miedo, pavor que se tiene en el envejecimiento y que hace que uno tome distancia de las personas mayores para no sentirse próximos a ese sujeto. Y otro de los prejuicios que también están incluidos en el viejismo es asimilar y homologar la idea de vejez con enfermedad. Es decir, considerar que toda persona mayor es enferma. Si bien esto, las mismas personas mayores se han encargado de dar otra versión de ellos mismos y de realmente ver en las personas mayores actitud, autonomía, independencia, deseos de aprender cosas nuevas, de estar involucrados, de estar actualizados, ¿no? Las personas mayores conocen todos los temas, conversan con los más jóvenes, están muy
todavía transformados en relación a cómo se pensaban que eran las personas antes, igual insiste esta idea, y sobre todo insiste en una etapa de lo que es la que podríamos decir, por lo menos tercera edad, cuarta edad, quinta edad, ya si estamos hablando de los 100 años, estamos dimensionando, bueno, que podemos mencionar distintas etapas dentro de la misma vejez. Bueno, fui un poquito rápido, les pido disculpas, yo dejaría acá, en todo caso, después si quieren hacer alguna pregunta, bueno, me envían. Marina, hay una pregunta que por ahí para cerrar. Dice, dejo de compartir pantalla si nos podemos ver. Dice en el chat, en cuanto a las transformaciones, cuando vos hablabas de las transformaciones, Mariela, perdón, puso una pregunta en el chat que dice, en cuanto a las transformaciones sociales y familiares, ¿podría entrar en la pérdida de pares, primos, amigos y cónyuges? Claro, sí, es un temón ese. No sé quién la hizo, le agradezco la pregunta, Mariela. Sí, claro, ese es un temón. Ese es un tema que conmueve muchísimo, que conmueve en términos de lo que significa el lugar que uno ha ocupado y ocupa, tambalea la identidad, la conmoción es en relación a la identidad, porque una parte, a ver cómo podría explicarlo claramente sin apelar como a la dimensión del trabajo de duelo en sí. Pero cuando se produce una pérdida, una parte de uno se va con el objeto perdido. Entonces, una parte de uno es la historia compartida, aquello que uno fue, objetos, ideales, ilusiones, aquello que uno tenía proyectado con el otro y no se va a poder cumplir. Es decir, hay una cantidad, como si dijéramos, hay ideales e ilusiones que se pierden con el otro y que son ilusiones propias. Entonces es indispensable hablar de un trabajo de duelo en esa dimensión, porque es de la manera que su sujeto va a poder recuperar esa parte de uno que siente que se perdió con el otro, pero que la necesita para poder darle continuidad a su identidad. Entonces sí, claramente se incluye ahí, es un tema. Gagay, que es un francés que habla de la vejez de los aspectos psicoanalíticos, lo llama duelos en cadena, que las personas mayores se encuentran en situación de duelos en cadena, porque pareja, amigos, corte social, sin que eso signifique amigos, a veces en los grupos, cuando las personas mayores se incluyen en talleres y en grupos, a veces en los grupos hay alguna persona que, bueno, sí, se muere, digamos, en el transcurso de esa situación de aprendizaje. Esto hay que hacerle lugar, hay que hablarlo, hay que ponerle palabras, en todo hay que poner palabras. Es decir, la palabra es la posibilidad que tiene el sujeto de recrear la realidad que le toca vivir, sea satisfactoria, placentera, o sea traumática o displacentera. Eso, si no se conversa con alguien, si no se ponen palabras, si no se puede poner un recuerdo, si no se puede poner una ilusión a través de la palabra, complica los procesos que cada sujeto lleva adelante. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, muchísimas gracias, Marina, la verdad, muy interesante. Nos hemos quedado todos escuchando y ¿no? sintiéndonos tomados por esto. La verdad es que es un proceso, y a mí me surgía cuando te escuchaba, inevitable, ¿no? Aparte, porque aparte tiene esa otra característica, ¿no? De lo inevitable, que por más que uno no quiera aceptarlo, esa es la paradoja más grande, ¿no? ¿No? La inevitabilidad de la mortalidad a la que todos ¿no? La mortandad, que somos seres vivos. Sí, tal cual. Una cosita, suscribo también a eso, que este proceso, como todos los procesos de la vida, hacerlo con otros tiene una dimensión diferente que hacerlo solo. La soledad, como dice el dicho, nunca es muy buena, aunque hay algunos autores que discriminan soledad y aislamiento. Y dicen, Marc Augé, que es un antropólogo que me encanta, que habla sobre la soledad y el aislamiento,
dice que muchas veces también la soledad ayuda a elaborar situaciones muy, muy internas, que a veces con tanto bullicio, con mucha gente o con muchos otros, tampoco se puede. Es decir, que también a veces un poquitito de estar solos nos sirve para reencontrarnos. Pero bueno, es cierto que hay alguien que siempre tiene que sostener un poquito estos procesos. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición, Marina. Quedamos, cualquier inquietud la pueden ir volcando en el chat. Igualmente, si no, Marina va a dejar un mail para contactarse, porque ya en un ratito se tiene que retirar. Bueno, gracias una vez más, Marina. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra siguiente oradora. Ella es Marcela Pastore. Ella es jefa del Centro de Atención Personalizada del PAMI de Los Hornos, de acá de la Ciudad de La Plata, y es presidenta de la Fundación FUDESO, Fundación de Defensa Social, creada en 1992, y a su vez es militante política y social. Un poquito para hablar de esto, ¿no? De esto último que refería Marina, esto de con otros, de la presencia de instituciones que acompañan o reemplazan al Estado y que generan esta presencia de otros para los adultos mayores. Así que bueno, muchas gracias, Marcela, también por sumarte a esta actividad, y te escuchamos atentamente. Gracias, ¿se escucha bien? Bárbaro, sí, gracias. Gracias, Carolina, Marina, Ana, y a la dirección, a todos los que han pensado esto. Y mi momentito para charlar y reflexionar con ustedes se va a orientar a la quizás autorreferencial, a la experiencia ahora en un mostrador de atención público, y a conducir y experimentar el abordaje territorial desde una ONG, desde la fundación esa que nombraste, que tiene que ver con estar con estas personas que describió Marina, estar con los otros, pero estar con uno, o una también, ¿no? ¿Qué le pasa a uno cuando atiende, en este caso, ofrece un servicio público, o cuando ofrece voluntariamente desde una organización no gubernamental, tiende esta mano a atender, a acompañar, a asistir a personas que podemos llamar adultas mayores? Hay muchos términos, ella también lo dijo. Por supuesto que uno enseguida piensa en el viejo, vieja, pero este esfuerzo que estamos haciendo tenemos que reconocer es que estamos transitando esta nueva era de procesos de cambio, de crecimiento, desde lo lingüístico, desde derribar mitos, creencias, que claro, no es tan fácil como relatarlo, que tiene que ver con esta palabra tan fácil de decir, que es de construirnos, y construir esta nueva perspectiva ahora con los anteojos de esta etapa, de esta nueva, o de esta nueva, no, de estar abordando personas que están transitando este grupo etario. Justamente esto que plantean ustedes, de reflexionar y capacitar o informar, sobre todo a operadores del Estado, tiene que ver con que esta charla, yo preguntaba antes si estaba abierta al público en general, y sí, pero la verdad que es muy, muy importante cuál es la actitud del operador o operadora del Estado, porque en el caso de Marina o de algunas de ustedes, o algunos de ustedes que son profesionales de la salud mental, de la psicología, pueden abordarlos desde un paradigma, desde una idea, desde una formación, desde una predisposición a la escucha, y el operador, operadora pública, tiene un trabajo. Lo citan o lo ponen o elige estar en un laburo, que seguramente es cumplir un horario, pero sin desvalorizar esto, digo, es cumplir un horario, atender o sistematizar algo o apretar un botón que sistematiza un beneficio que se le está ofreciendo en este caso al afiliado. Y bueno, ¿por qué hablo así? Porque al estar conduciendo una oficina que ofrece
una obra social, una oficina que ofrece la atención en la salud o para la salud a las personas adultas mayores en general, pero no en su totalidad. Y esta cuestión también de pensar que el PAMI es cosa de viejos. El PAMI, por supuesto, que acoge, contiene a personas que se han jubilado, y ahí también se puede hablar de este concepto de la jubilación que también Marina hablaba. Voy a referenciar mucho con los términos profesionales que ella describió. Jubilarse, ¿no? Jubilarse de un día al otro, quizás dejar de trabajar o no, o quizás dejar de ir a un lugar donde fui durante 30 años, o 20 años, o cosas que hice y construyó mi identidad. Y acá comparo quién soy yo al otro día de jubilarme. Cuando hablábamos en la previa yo decía que soy de profesión odontóloga, y hace 5 años que no ejerzo. Entonces cuando me presento quién soy, Marcela Pastore, no digo ya odontóloga, porque no ejerzo la odontología, no me siento en esta cuestión. ¿Quién soy? Bueno, soy la jefa en este caso, qué rol o qué coyuntura estoy transitando. Soy, y esto que construye mi identidad. ¿Qué le pasa o qué le pasará a las personas que después de tramitar una jubilación, hacer papeles, juntar horas en oficinas, consultar abogados, escuchar empleados y empleadas de oficina que le dicen una cosa, ¿qué le pasa al otro día de encontrarse con un papel que dice sos jubilado, sos jubilada y ahora tenés que ir a tener la posibilidad de tener una mutual que se llama PAMI, que también tiene toda una carga prejuiciosa, de qué significa para nosotros una mutual para viejos. Lo estoy diciendo a propósito de esto, ¿no? Digamos, es una mutual para viejos. Sin embargo, es la mutual también que acompaña a los excombatientes de Malvinas, a las personas discapacitadas de cualquier edad, a las personas pensionadas, a los hijos e hijas de los jubilados, de los pensionados. Son personas de 5 años, de 3 meses, de 12 años. Entonces, el universo de las personas que se acercan a una mutual, en este caso PAMI, es así de variado. Entonces debe ser el mismo universo, quizás, el que se acerca a buscar justicia, derechos, no más que ese puente que estamos queriendo achicar, o por lo menos aliviar. Aliviar también pensando, y otra vez vuelvo a la autorreferencia, porque alguna vez, antes, durante, o quizás en el futuro, tenemos que utilizar estos servicios o esta atención del Estado, o lo hemos tenido que utilizar. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando un operador no nos explica bien, nos atiende como normalizando la situación de la atención? Esto de pensar en ese momentito, en los 3 minutos de atención en la recepción, 2 minutos al público, ¿qué le estará pasando a esa persona si hace 2 o 3 meses enviudó? Si perdió una pareja, si volvió a tener una pareja, si perdió hijos, si, no sé, esta cuestión de pensar a quién estoy atendiendo. Claro, todo eso la psicóloga me estará escuchando con mucha atención. ¿Cómo hacemos para procesar todo eso para ser un buen funcionario, ¿no? Un buen empleado, en este caso, un buen operador, y dar lo mejor de nuestro servicio a quien nos está consultando? Entonces, en esto de la importancia de estas capacitaciones, y de estas capacitaciones en acción, digamos, en la práctica, es una cosa que siempre pido al Estado, a quienes son los que delinean las políticas públicas, de esta revisión de los operadores, ¿no? Cuando fui presidenta del Consejo de la Mujer, así se llamaba, en la Municipalidad de La Plata, yo pedía en voz alta casi que por favor custodien a las personas que están atendiendo
cuestiones de vulnerabilidades, situaciones de violencia, porque vos estás continuamente 8 horas, 6 horas, un mes, años, atendiendo estas situaciones, y por ahí también no solo llegás por ahí a dañarte, sino también a automatizarte, a normalizar las situaciones con que cada una de las personas viene a esa oficina a querer encontrar su derecho, su justicia. Entonces, una de las cosas que también decimos muy fácilmente es la no discriminación, la estigmatización, el rótulo. Y eso sí que decía hoy, que bueno que estamos transitando esta era, porque además de que coincido con Marina que es muy difícil procesar todo lo que por ahí leemos en los libros de un momento al otro, desconstruir al otro, desconstruirse uno y aceptar que esto también nos viene pasando. Entonces, transitando este crecimiento, digo, valorar esta visión de la diversidad en el amplio abanico que tiene la palabra diversidad, porque la palabra diversidad a algunos les puede sonar en el género, a los otros en la raza, en el color, en la altura, y sin embargo todo eso es la diversidad. Y bueno, ¿y cómo hacemos para que nosotros, impartiendo derecho, sirviendo a alguien que viene a nuestra oficina a buscar una respuesta, quizás una respuesta que no está esperando recibir, quizás una respuesta que no tenemos en esa ventanilla, quizás atender y entender que los adultos mayores también poseemos, y acá también me incluyo, estoy próxima, podría ser una jubilada mañana, yo tengo 59 años cursándolos, puedo ser mañana una que estoy del otro lado de ese mostrador. Entender que los adultos mayores poseemos entonces fenómenos, características individuales por propia condición humana, pero además esta cuestión de transitar particularidades, como detallaba Marina, ¿no? La del nido vacío, la cuestión de los cambios en la vida, que a veces uno las dice muy rápidamente y son tan difíciles de masticar, el cambio en la vida sexual, sensual, la mirada de la próxima muerte, esta palabra que puede asustar pero que está ahí más cerca, la inseguridad, los medios de comunicación en este tiempo de pandemia, bueno, según lo que he conversado con las personas que vienen a la oficina o las que puedo abordar desde la fundación, han estado tratando de cumplir el aislamiento mirando tele. ¿Qué miramos en la tele? Casi siempre o mucha gente mira el informativo porque también tiene esa idea de estar informado desde la televisión. Por supuesto que estas herramientas, la internet, bueno, a veces también peligrosa, de doble filo, dónde consulto, dónde leo, dónde miro. Y fíjense que también haciendo este ejercicio como decía Marina, de hacer un taller y preguntarle a las personas adultas mayores, por ejemplo, qué ven de la tele, y es que a todos los adultos mayores son más propensos o están más expuestos o son más vulnerables a la inseguridad. Entonces, personas que vienen viviendo solas hace mucho tiempo, ahora tienen miedo de lo que estaban tan seguras durante tanto tiempo, porque a los más grandes les roban, los estafan, los pueden llamar. Esta cuestión de el bombardeo también mediático. Con todo eso, vienen a una oficina a buscar algo que por ahí no lo tenemos o no lo tienen, alguna otra oficina, o también a buscar una respuesta integral. También la cuestión del desempoderamiento, que uno mismo va sintiendo o que te hacen sentir.
en esto cuento la experiencia. Vienen las personas mayores, que son las beneficiarias directas del PAMI, a hacer una consulta, se les informa, y al otro día viene el hijo, la hija, y dice, no, vengo a que me digas porque mi mamá no lo entendió. Quiero que me expliques porque ella seguro que no lo entendió bien. Esta cuestión también a veces del operador, usted no puede venir con alguien para que, esta cuestión de disminuir a la otra persona, y quizás no dispensarle el tiempo o la herramienta de algo escrito, de mejor dicho, quizás de voz elevada porque se pierde la capacidad auditiva, la capacidad visual, todas esas condiciones que por más que las leamos en un librito o una capacitación en Zoom nos llegue, que seguramente de todo esto algo nos queda, pero la experiencia directa, la verdad que es la que en este caso a mí, me ha nutrido de pararme más mis antenas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando las mujeres, las personas gestantes, estamos embarazadas, vemos más embarazadas. Cuando compramos un auto rojo, vemos todos autos rojos. Ahora yo miro un montón de adultos mayores, muchos, los miro, los veo, los escucho. Y acá traigo la experiencia de mi tía, que tiene 92 años, y hace 6 años que se queja que no ve, que no puede tejer, que yo si viera, me tomo el colectivo sola, yo si viera, hago tal cosa. Yo la acompañé y la asistí a que se pudiera operar de sus cataratas, y hace 2 días que ve. ¿Y qué dice ahora? Ah, no, pero soy vieja, 92 años. Ahora veo que tengo arrugas, ahora tengo manchas en la piel. Al final no sé para qué me operé. Esta cuestión de que parece un chiste, parece una cuestión graciosa, ¿qué les pasa a cada uno de ellas, de ellos, como bien relataba Marina, cuando se encuentra en el espejo de la vejez, cuando se encuentra en el espejo de que sí, que todos vamos a llegar? Ahora, también, ¿qué le pasa al Estado con los adultos mayores? ¿Qué le pasa al Estado? Y otra vez, ¿no?, a las sociedades como nosotras los argentinos y otros. Bueno, algunos veneran más la ancianidad, otros unas culturas menos, pero vamos a hablar de aquí, de Argentina. Se tiene el concepto todavía de que los adultos mayores es una sangría económica, traen gasto para la salud pública, traen gasto, no producen, para colmo no producen económicamente. Además, se enfatiza mucho también en la cuestión, a ver, ¿cómo puedo decir?, estética, porque me doy cuenta, miro desde mi escritorio, que algunos operadores atienden un poquito mejor al que viene de saco y corbata, al que viene más arreglado, o al revés, digamos, no por eso, o al revés, al que está más desvalido, al que tiene un bastón, al que... Esta cuestión del operador elegir a quién atender mejor, también tiene que ver con esta deconstrucción o esta capacitación o este entrenamiento que debemos tener los operadores a la hora de atender a este público, que es diverso, pero en este caso podemos pensar que estamos hablando en adultos mayores. Cuando uno se acerca a esta cuestión de atender a adultos mayores desde una oficina pública, por ahí tiene unas normas, un tiempo, una sistematización, pero ¿qué pasa cuando lo hacemos? En este caso, tuve la experiencia, tengo hace muchos años, de abordar los territorios, los barrios, de distintas clases sociales, y visitar hogares, ir a casas, ir a encuentros, ir a bailes, ir bueno, estar en festivales, en talleres. ¿Qué pasa con las personas que se abordan desde ese lugar? En general, ¿qué observamos? Que los adultos mayores o adultas mayores que están en las casas más vulnerables están sentadas en una silla o acostadas.
esperando que otro la asista. Y es como que envejecen más rápido, se ponen más rígidos más rápido. ¿Cuál es también esta diferencia de la distinta oportunidad o acceso? Que cuando vamos a las casas de mayor desarrollo, una de los adultos mayores está mirando una película por Netflix, o está haciendo una planta, haciendo un jardín, o está por salir al gimnasio, o se sube a su auto para ir a buscar al nieto o nieta. Estas diferencias también que a uno le abre esa perspectiva, que a la hora de atender a una persona para impartirle su derecho, su justicia, ¿quién es esa persona? Quizás todo esto que estamos relatando en este tiempo de desmenuzar, no lo tenemos tan a flor de piel en el momento de responder en un mostrador de recepción. Pero qué importante es insistir en esto de cómo nos capacitamos, nos entrenamos, las personas que tenemos la obligación de estar dando lo mejor desde el Estado. Lo mejor desde el Estado. El Estado es el principal cuidador, digamos, el protector, dar derechos es el principal. Y también el Estado, como decía ella, la sociedad no es una entelequia, ni el Estado es una entelequia, el Estado somos todos, el Estado es la persona, es el operador, es la operadora, porque cuando generalizamos la iglesia, los políticos, la policía, es mala, buena, bueno, en este caso el operadora que atiende a adultos mayores, tanto en el Estado como en una organización civil, pero bueno, en este caso me parece que podemos hacer énfasis en esto de que somos casi, desde donde está propuesta esta charla, somos operadores del Estado. También cuando pensar cómo se reconocen ellos, ¿no? Ellos y ellas con la vejez. Estuve leyendo, hace 2 años que estoy aquí desempeñándome como jefa en una agencia de barrio, y a veces vienen a consultar un poco más que qué trámite tengo que hacer, a contar otras cosas, a preguntar otras cosas, a estar un rato a hablar de otro tema, que es más o menos lo mismo que me pasaba cuando atendía como odontóloga. A veces no era que venían por la dolencia bucal, sino para hablar y expresarse en otra cosa. Y fue así que me surgió la necesidad de empezar a interesarme, de acompañar a las mujeres víctimas de violencia, a los niños que estaban en dificultad como abusos, a los jóvenes que estaban quizás transitando adicciones. Esta cuestión de que si uno despliega las antenas, las personas dicen mucho más que lo que vienen a decir, o vienen a buscar otra cosa de lo que vienen a buscar, en este caso en PAMI. Y cuando leía este libro, El poder de la vejez, de Yakub, dice que él dice, cuando le pregunto a las personas mayores qué significa para usted abuso o maltrato, dice, la mayor cantidad de personas dice negación de alimentos. Y saben que en PAMI muchas personas vienen a consultar por apoyo alimentario a una mutual de salud, donde creemos que vienen a buscar el medicamento, la muleta, la internación, el pañal. Muchos trabaja muchísimo el área de trabajo social en la oficina de PAMI. Y lo que primero dicen, el bolsón alimentario, el dinero para la alimentación. Y acá dice, cuando le pregunto a personas mayores, ¿qué significa para usted abuso o maltrato? Negación de los alimentos, ausencia de cuidados higiénicos, falta de seguridad social y tratamiento, negación de afecto, desprecio, aislamiento, incomunicación y una lista larguísima, empujones, sacudones, amenazas. Para esto es lo primero que sale en la lista y hay como 30.
renglones que describen el abuso, el maltrato que las personas mayores dicen cuando se les pregunta. Y también, llevado a la cuestión de percibirse en la vejez, hay aquí un poema que es de una persona de 76 años que dice: mi tercera edad. Dice: teniendo la inquietud de saber realmente la verdad, cuándo, cómo y por qué virtud comenzó mi tercera edad. He aquí, en cierta ocasión, lo supe con certeza, y tan hondo me llegó al corazón que llenó mi alma de tristeza. El don de la cortesía, el gesto de amabilidad que la hermosa pasajera tenía, me revelaron la triste verdad. Debo confesar, sin pudor, que sus hermosas facciones me atraían, y algunos ratoncitos juguetones sin temor en mi cerebro bullían. La mirada, un poco insistente, a la dama, a ella nada la turbaba, y que yo no le haya considerado insolente, su actitud casi ni le molestaba. La dama me miró con protectora simpatía, y su rostro una sonrisa esbozó, y un gesto de amable cortesía su asiento me cedió. Y fue en esta ocasión que supe realmente la verdad, que se acabó de mi vida de un jalón, y me acomodé en la tercera edad. Leí esto porque me pareció que este señor a los 76 años ahí quiso comprobar si ya estaba en la tercera edad. Sin embargo, sentía esto del deseo sexual, de la sensualidad de conquistar al otro, a la otra. Y bueno, en esto de que cuando también atendemos a las personas en los mostradores del Estado, pasa todo esto. Si esa persona se siente grande ya, se siente en la tercera edad, nosotros estamos afiliando, o sea, incorporando a PAMI a personas de 60 años, mujeres, y varones de 65 años en general. Son personas joviales que hace 2 días dejaron de estar, quizás muchos en la oficina con una computadora, que manejan auto, que tienen teléfono celular, y la actitud del operador es atender a un viejo. Y como decía mi abuela, viejas son los trapos. También es una reflexión del INADI, ¿no? Esta cuestión de cómo uno empieza a modificar la atención, de ofrecerle el derecho que se merece, de la atención que está veniendo a buscar, sobre todo por esto también de la expectativa de vida, de cómo ha aumentado la longevidad, muchísimos años ya, aparte las mujeres más. En esta cuestión de cómo nos preparamos, continuamente nos preparamos para atender lo que debemos atender o a lo que estamos llamados a atender. Entonces esta cuestión también que tiene que ver con el trabajo que desarrollo, cómo soy funcionario, cómo soy servicio, y servicio en el latín, el otro día escuché y investigué que era servere, servir al otro, ¿no? Servicio, servir. ¿Cómo podemos nosotros ofrecer este servicio? Quizás no sistematizándolo tanto, no estructurándolo tanto, para ver de qué manera le ofrecemos calidad justamente a quien está pidiendo derecho y justicia. Tengo más para hablar, pero me gustaría, si quieren conversar, porque no tengo mucho teórico, sino de la experiencia vivida, de que estoy llegando a esos 60 años, de que atiendo un lugar donde se atienden a personas mayores en general, y que, bueno, que trabajo socialmente y políticamente con personas adultas mayores. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Sí, vos sabés que a medida que ibas hablando surgieron comentarios en relación a esto, ¿no? La importancia de supervisar o de acompañar a los operadores, a los trabajadores y trabajadoras del Estado que brindan servicio, asistencia, acompañamiento,
a las personas mayores que acuden a sus, ¿no? a sus diferentes ámbitos, porque acá muchos de los equipos ¿no? que están hoy participando de la actividad son los CAJUS, que son los centros de acceso a justicia, que están en los barrios, ¿no? o en sus diferentes lugares de trabajo, en donde acompañan y asisten un montón, ¿no? de estas cuestiones que tienen mucho que ver también con lo que después llegan al PAMI, ¿no? pero quizás primero llegan, es como la primer puerta al Estado, ¿no? los CAJUS. Y bueno, hacían referencia a dos de las, ¿no? de las compañeras que están acá conectadas a esto, ¿no? Teresa también comenta qué importante la revisión del operador, ¿no? Y Analia Vargas dice esto, qué bueno que ese supervisio se revea la función de cada operador que atienda a las personas mayores, porque a veces los marean o las oficinas o esto de que los trámites, que a todos nos sobrepasan y nos exacerban, ¿no? Y si uno le falta un papel o si uno realmente no, a veces pasan con los médicos, que si la misma lapicera, que si la fecha, que si el troquel, que si, ¿no? Todas estas cuestiones que son muy complejas y depende tanto de esos papeles, como vos decías, los subsidios, las prestaciones, el acceso a la, ¿no? a la salud, ¿no? tramitar una cama, los bastones, ¿no? ¿cómo se llaman? Andadores, no me sale, trípodes. los andadores, ¿no? las camas ortopédicas, bueno. No sé si quieres comentar algo en relación a esto que estamos hablando. No, que a mí me parece importante esto realmente, y realmente creo que todavía es una deuda. No sé si en muchos, no me consta que muchos organismos estén ofreciendo revisión del operador-operadora. Es como una inquietud quizás de quien está conduciendo ese organismo, pero debería ser algo más, qué sé yo, obligatorio casi, de revisar, rotar. Ahora yo estoy experimentando, bueno, hay muchas cosas que no son ideales, porque la pandemia hizo que se redujera mucho el personal presencial. La pandemia hizo que estuviéramos utilizando estas herramientas que son un poco frías y más rápidas, contestar un WhatsApp, mandar un mail. Entonces todo eso también un poco despersonalizó la atención, a pesar de que por suerte no se dejó de atender, se agilizó, pero despersonalizó. Entonces todavía estamos como en esa inercia de decirle, mando un WhatsApp, y la persona no entiende a veces ni la sigla. Lo que le decís, pida un code, pida un, no sé qué, siglas que nosotros tenemos internas, abreviaciones, que bueno, que la otra persona, no, me voy a consultar en el CIMAP, voy a consultar todos términos nuestros que la persona tiene que, por ahí por vergüenza no consulta, o con eso se hace un bodrio bárbaro, y entonces ahí empiezan las cuestiones en la familia, y bueno, y lamentablemente desencadenan violencias. Y es un tema que no hablamos, pero que se puede hablar y que parece que no, violencia no, en mi casa violencia no, y sin embargo, todas estas cuestiones de subestimar, de desempoderar, sí, justamente de no darle autoridad a lo que esa persona entendió o malentendió. Bueno, deja que esto lo hago yo, o al final no entendés, no ves que no escuchás. Estas cuestiones son palabras muy violentas. O ya vino 2 veces, bueno, el operador, pero usted ya vino para esto. Bueno, la verdad que hay que tener mucho temple, hay que estar muy preparado para jerarquizar esto, ¿no? Y estar continuamente preparado. Bueno, no sé, llegaríamos a un ideal, pero si podemos mejorar. Y te pregunto, ¿cómo te parece a vos, o cómo se podría pensar esta revisión de la función del operador? ¿Qué cosas o qué patas son a considerar? Porque, bueno, más allá de, digamos, para poder atender a poblaciones vulnerables, como pueden serlo, ¿no? Los adultos mayores o vulneradas, ¿no? Hay que tener ciertas características, ¿no? Más allá de la capacitación, vos decías, hoy hablabas de capacitación también. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué cosas? ¿Cómo poder revisar la función? ¿De dónde aportar? Bueno, hay cosas que quizás me atrevo a adelantarme
en lo que sería planificación o ideal, ¿no? En la selección de personal. Digamos, partimos de donde la selección del personal para cumplir un rol. Sabemos, no ignoramos ninguno de nosotros que estamos acá, que la falta de trabajo hace que uno agarre cualquier trabajo, te ofrezcan cualquier trabajo, cobres por lo que sea con tal de laburar. Esto no estoy diciendo nada que ninguno le asombre, ni ninguno es inocente en esto. Entonces, esta cuestión de que vamos buscando el camino mejor, quizás no perder la posibilidad de ofrecer capacitación a las personas que ingresan al Estado, ofrecer capacitación permanente, no un curso, una charla, ley Micaela, ¿no? La ley que habla sobre género, la ley Micaela, el trato igualitario entre varones y mujeres, un curso de un día. No me parece, digamos, sé que a veces no da, o como decían ustedes también cuando hablábamos en la previa, ¿cuánto tiempo tengo yo para tomar clases y perfeccionamiento? Sin embargo, en los sectores privados esto te lo exigen, te perfeccionan, te corren de lugar. Entonces, estaría bueno jerarquizar al Estado en la selección, después en la rotación, de que todos sepan hacer todo, si se puede, ¿no? Hay cosas que son, por supuesto, especiales, pero rotar, tener posibilidad de rotar a la persona, y en este caso considerar un área de asistencia técnica, un convenio con la Facultad de Psicología o con la facultad, no sé, para que todas los empleados y empleadas puedan tener este momento de revisión y capacitación. ¿Será dinero? ¿Será solamente una voluntad política de hacer un convenio con nuestras grandes universidades? Sobre todo estoy hablando desde La Plata, ¿no? En la ciudad de La Plata, que tenemos tan cerca ese acceso, y en otras ciudades también, pero en La Plata, donde estamos, en las provincias donde estamos, también está bastante cerca este acceso. Bueno, un gran desafío. Un gran desafío. Sí, por eso digo, pensar en que en un tiempo donde estamos hablando del desempleo, donde todos estamos buscando laburo, donde ha pasado algunas generaciones que no han podido capacitarse, que no han tenido trabajo desde hace mucho tiempo, esto es difícil. Ya me meto en una política más integral o global, la pandemia, para ir a lo próximo, ¿no? Que 2 años son 2 años en la vida de una persona que se inicia. Si entró a trabajar hace 2 años, no tuvo mucha posibilidad de acceder a esto, si no, vamos a trabajar, que hay que cumplir, digamos, esta cuestión. Pero bueno, si uno puede ir pensando, que de hecho ustedes lo están pensando, por eso me agrada este convite, estoy muy cómoda en esta invitación, porque si uno puede aportar, porque ya digo, no lo hablo desde la teoría académica, porque no soy psicóloga, pero sí desde la experiencia de que creo que necesitamos ese aire, todos los trabajadores y trabajadoras. Justamente para no perder eficacia, porque es un servicio muy importante que se le está dando no a un número, como decía Marina, sino a una persona. No a cuántas personas atendiste, sino a otra persona. Y bueno, y si podemos levantar esa puntería, mejorar esa calidad, vamos a ser mejores. Bueno, creo que no hay más preguntas, pero bueno, sí, un poco, te cuento un poco lo que también venimos diciendo digamos, con respecto a los trabajadores, ¿no? Que estamos también de este lado, que a veces también necesitamos como cierto aire o estar a gusto, ¿no? En lo que hacemos. También este año ha sido un año bastante particular para todos y todas, ¿no? Y que a veces esto que vos contás también lo que ayuda es a motivar, ¿no? Y que en el curso algo de esto también hemos visto, ¿no? Que entre la capacitación, además de poder capacitarse, no solo capacitarse, ¿no? Pero también que alguien pueda como revisar
qué cosas estarían mejor, que alguien pueda también estar a gusto con ese trabajo que realiza, siempre suma, ¿no? Y suma para todos, no solo para la atención, sino también para, digamos, para el trabajador que va a hacer su trabajo con mayor gusto, digamos, ¿no? Para el vínculo entre pares, entre compañeros, para la relación con tu superior, para muchas cosas, para siempre cuando uno está a gusto rinde más y está mejor. Pasamos muchas horas en el trabajo. Así es. Bueno, Marcela, muchas gracias por compartir tu experiencia en este espacio. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por participar, y nos queda el último encuentro la semana que viene, que vamos a hacer un cierre de esta capacitación, pero además como es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, vamos a tener una exposición por parte del decano de la Facultad de Psicología, Xavier Natibia, y va a participar también en la exposición la directora del CPB, que es Agustina Illafoli. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas, y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias por esta invitación. Gracias, nos Marcela. vemos. Hasta luego. Adiós.